Hola, buen día para todos. Empezaremos con un nuevo trimestre. El tema a estudiar será en estos últimos días. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de transmitir un mensaje de esperanza. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Hebreos, capítulo 10, versículo 36. Dice la palabra de Dios: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Como hemos estudiado la palabra de Dios, muchas veces encontramos que no hemos escuchado los sermones de Jesús de primera mano. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos encontramos que Cristo Jesús predicó algunos sermones, pero solamente algunas pinceladas. Pero si nosotros escudriñamos en la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios nos transmite a través de Cristo Jesús y de los profetas un mensaje de esperanza. Como veníamos diciendo, nunca hemos escuchado predicar a Jesús, pero me deleito cuando leo la palabra de Dios. En la Biblia aparecen algunos de sus sermones, pero solo aparecen las ideas principales. Lo más hermoso sería escucharlo de primera mano. Pero tenemos la carta a los Hebreos, escrita por Pablo, donde Pablo dice que es una palabra de exhortación. La carta a los Hebreos es un sermón cristiano, es decir, dirigido a personas creyentes, donde Pablo le escribe a los cristianos que atraviesan por dificultades. Cuando se recibe a Cristo, se atraviesa por persecuciones. A veces tenemos dificultades económicas, a veces nos cansamos, otras veces nos hace falta la fe. Ellos, los hebreos, se sentían así. Quizás algunos de nosotros estemos afrontando situaciones difíciles cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero la invitación es a perseverar en la fe, que fijemos los ojos en Jesús, quien es nuestro mediador en el santuario celestial. Cuando te sientas desalentado, debes fortalecer el alma con la fe. También debes fortalecerla con la oración, la alabanza y el trabajo. La fe y la actividad te darán una seguridad y una satisfacción que aumentarán día a día. Cuando todo sea oscuro, cuando en tu vida te embargue el temor, refúgiate en Dios. No perdamos la fe en Dios. El Señor conoce nuestras necesidades. El amor de Dios y su compasión son incansables. El amor de Dios nunca se agota. Dios nunca falla ni fallará. Siempre cumple sus promesas. El pacto de Dios se cumple en aquellos que le aman. Gocémonos en el amor de Cristo. En medio de las necesidades más extremas, debemos estar seguros, basarnos en esta carta a los Hebreos. ¿Por qué motivo Pablo le escribió esta carta a los Hebreos? Leamos Hebreos, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo? Según su voluntad, los hebreos no habían escuchado predicar a Jesús, pero tenían una fe cimentada en Dios. Recibieron el Evangelio por medio de algunos evangelistas. Ellos escucharon las buenas nuevas por medio de la predicación. Cuán importante es predicar el Evangelio de salvación. Los evangelistas estaban confirmando lo que Jesús había testificado y dando testimonio de las señales y prodigios divinos. Y ellos mismos eran testigos vivos, ya que ellos, los evangelistas,
habían recibido los dones de parte de Dios. Cuán importante es que Dios dote a su iglesia, a los miembros de la iglesia, con el Espíritu Santo. Y era manifiesto acerca de la predicación. Si leemos la Biblia encontramos curaciones milagrosas. Si leemos la Biblia vamos a encontrar sanaciones. Y sobre todo el derramamiento del Espíritu Santo, que era el agente activo en la predicación. Si vamos al libro de los Hechos, encontramos el derramamiento del Espíritu Santo al principio de la era cristiana. Y Dios los dotó de nuevos idiomas para que pudieran dar el mensaje, es decir, la predicación, las buenas nuevas, a territorio desconocido. Y el Espíritu Santo no se detiene en cuanto a la obra del Evangelio. Dotó a Felipe para que hiciera milagros en Samaria. Dotó a Pedro, llevó el mensaje a Jope y a Cesarea. Y Pablo con su ministerio trabajó en Asia Menor y en Europa. Estos testigos de Jesús confirmaban la veracidad del Evangelio y anunciaban el mensaje de salvación. Ellos predicaban el reino de Dios, la salvación de la condenación y la liberación de los poderes del mal. Cuán importante es contrarrestar al enemigo con la palabra de Dios. Cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, Dios les estaba confirmando que sus pecados habían sido perdonados. Cuán importante es sentirnos sin culpa delante de Dios. Podían orar con toda confianza, sabiendo que Dios los escuchaba y les contestaría. Tenían una experiencia religiosa llena de gozo y paz. Cuando ellos salieron con poder de Dios, los demonios dejaban descansar a los cautivos. Donde va Dios, Satanás tiene que huir. Ahora a ellos entendieron que el reino de Dios estaba entre ellos. De esta manera, muchos creyeron en Dios, confesaron su fe en Cristo y se unían a la iglesia verdadera. Leamos Hebreos, capítulo 10, versículo 32 al 34. Dice la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y al despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dios es maravilloso. Los hebreos sufrieron. Pablo le dice: traed a la memoria. Tengan en cuenta lo que Dios ha hecho con ustedes en el pasado. El autor se dirige de nuevo a sus lectores, quienes podían comprender que él quería decirles si reflexionaban en su experiencia pasada. Como cristianos, sabemos que el diablo siempre va a estar molestando a los fieles de Dios. Los días pasados, es decir, las experiencias por las que habían pasado poco después de su conversión. Los lectores, que en primer lugar fueron tenidos en cuenta en el libro de Hebreos, eran judíos, es decir, que eran creyentes en el pasado. Como puede verse en varios pasajes del libro de los Hechos, los judíos incrédulos persiguieron desde el principio a sus hermanos en la carne que aceptaban el cristianismo, es decir, que perseguían a aquellos que habían aceptado por fe a Cristo Jesús. Después de haber sido iluminados por la luz del Evangelio, hubiste de soportar a aquellos a quienes se dirige el autor. Habían soportado pacientemente persecuciones. Cuando eres un verdadero cristiano, nunca te detienes por las dificultades que están a tu alrededor. También sufrieron penalidades, porque tenían ahora que desanimarse. Después de haber liberado un gran combate, deberían estar bien preparados para enfrentarse a las aflicciones presentes. Por una parte, o unas veces, vituperios, insulto, injuria, deshonor,
tribulaciones o sufrimientos, incluso quizá vicisitudes como ser desheredados, es decir, que le quitaban las posesiones materiales, sufrir el ostracismo social y la privación de los medios para ganarse la vida, ofrecer como espectáculo, exponer a la vergüenza. Antiguamente los criminales eran expuestos a menudo al ridículo público. ¿Cuántas personas les gusta pasar vergüenza a algunos cristianos y después eran ejecutados en un circo o teatro? Compañeros, aunque no hubieran sido perseguidos directamente, habían estado dispuestos a participar de los vituperios y las tribulaciones. ¿Cuánta fe necesitamos nosotros para soportar las pruebas en este día? A que estaban sometidos sus hermanos, quizás encarcelados y golpeados. El poder civil hacía esto a los fieles de Jesús, sin necesidad de tener pruebas. Ellos sufrían el vituperio de Cristo. Eso era sencillamente identificarse con Cristo. Soportar la vergüenza. Eran abusados solo por tener fe en Jesús. Ellos se distinguían por sus compromisos. Ellos estaban comprometidos con la fe religiosa. La gente a veces juzga lo que no comprende, porque su forma de conducta es diferente. ¿Cuán a menudo te vas a encontrar con personas que te juzgan solamente por seguir a Jesús? Ellos eran considerados como odiosos a la sociedad, pero era una acusación totalmente falsa. Muchos de estos cristianos que recibieron esta carta estaban sufriendo por su fe. Cuán a menudo nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, pero a pesar de la persecución y el rechazo, los lectores de Hebreos lograron retener su fe y su devoción con Cristo. Pero en todo conflicto hay batallas duras. Lo importante es salir victorioso. Sabemos que cuando luchamos con Cristo vamos a obtener la victoria. Desafíos de los creyentes hebreos. Capítulo 3, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Pablo les dice: mirad o tened cuidado. Cuidado con considerar a aquellos a quienes se dirige la epístola y todos los cristianos que la leen. Es decir, que esta carta también es para nosotros. Deben presentar la más cuidadosa atención a la experiencia del antiguo Israel para no cometer el error en que cayeron los israelitas. No desmayemos en la fe. Hermanos, cuídense del corazón malo de incredulidad. No nos dejemos llevar por situaciones adversas a nuestra fe cristiana. Esta ha sido siempre la raíz de las dificultades en las relaciones del hombre con Dios. Así le sucedió a Israel en el desierto y más tarde en la tierra de Canaán. Esta misma dificultad impide que los cristianos nominales de hoy sufran. Dios les quería ofrecer un reposo, que es posible por medio de la fe genuina en Cristo Jesús. La falta de fe de Israel contrasta agudamente con la fidelidad de Moisés y de Cristo. Apártense, alejarse, retirarse, apartarse. La palabra apostasía deriva de la forma sustantiva apostasía, que ha traducido en Hechos capítulo 21, versículo 21, la cual trata de apostatar, y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Como apostasía, se amonesta a los cristianos a que no apostaten en sus corazones, apartándose del Dios vivo, mientras mantienen una forma o apariencia de religión. Nosotros estamos llamados a permanecer fieles en la fe. Las vicisitudes por las cuales pasó el antiguo Israel les acontecieron como ejemplo o para amonestarlos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 11. Todo fue escrito para admonición de nosotros. Cuando se examina la obstinación del antiguo Israel, los cristianos que se consideren superiores
harían bien en prestar atención a este consejo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12. Pablo les estaba invitando a que no se separaran de Dios vivo, que es la única fuente de vida. Tuvieron los lectores de Hebreos más ataques contra su honor, algunos en prisión. Esto agota a la iglesia económica y psicológicamente. Se cansan las persecuciones. Se puede desmayar en la fe. Cuando te persiguen constantemente, puedes desanimarte. Nunca se debe bajar la guardia en la guerra espiritual en esta tierra, porque el enemigo no se da por vencido. Así que la invitación que te hago en este momento es que nunca desmayes, porque el enemigo siempre te va a tratar de desanimar para que tú no sigas en la fe cristiana, porque él sabe que te espera un futuro mejor. Elías sufrió penalidades, pero era un hombre rico en fe. Cuando leemos Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 4, encontramos que Acab le dijo a Jezabel la nueva de que todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Jezabel se llenó de ira y dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías sufrió una amenaza de muerte. Elías, aunque era un hombre rico en fe, la palabra de Dios dice que se fue a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías se desanima, se fue para salvar su vida. Elías, después de un triunfo tan grande, cuando pudo derrotar todos los profetas falsos que seguían a Jezabel, Elías se sintió abrumado. Un profeta de Dios estaba listo para hacer frente a cualquier prueba de su fe, pero la fe en ese momento le faltó. ¿Cuánto nos pasa a nosotros a diario que Dios nos muestra manifestaciones poderosas y a veces dudamos de Él porque la fe nos hace falta? Pero tenemos que entender que Elías estaba sufriendo. Se sentía solo. No sabía que los ángeles de Dios estaban a su alrededor. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Dios estaba dispuesto a seguir ayudando a Elías. Por eso encontramos en la palabra de Dios que aunque el profeta se sintió abrumado cuando se le informó de la obstinada resistencia de la reina ante la nueva exhortación a una reforma, no estaba preparado para el odio frío, calculado y pertinaz de esta impía reina. Pero Elías tenía que mantenerse firme en lo que había creído. A veces Satanás utiliza garras y utiliza enemigos para que nos ataquen y nos venzan. Elías se dejó vencer por el enemigo. Huyó para salvar la vida. Elías no hizo bien al abandonar su puesto del deber. A veces nosotros nos creemos estar firmes y a veces desmayamos. Solo había comenzado la batalla. Aún no había ganado la victoria. Si hubiese resistido valientemente y respondido con un mensaje para la reina, a fin de que recordara que el Dios que le había dado la victoria sobre los profetas de Baal, Dios nunca lo había abandonado, pero aunque él falló en su fe, Dios nunca lo abandonó. Por eso te digo en este momento que si en alguna oportunidad de tu vida abandonas la fe, Dios está dispuesto a recibirte de nuevo y a perdonarte. La iniciativa es tuya. Tienes que tomar una decisión. Dios está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Al huir para salvar su vida, Elías ayudó al enemigo. La fuga a Berseba tuvo mucha influencia para anular la victoria del Carmelo. Es decir, cuando Satanás nos vence, lo que hemos hecho, lo que hemos logrado en el pasado, Él lo hace disipar.
todo el éxito que tuvo Elías con los profetas, cuando los venció, todo eso quedó abrumado porque Elías se fue huyendo, pero el Todopoderoso nunca lo abandonó. Cuando se sintió amenazado por Jezabel y Satanás, perdió su confianza en Dios, se olvidó de Dios y se encontró en el desierto. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en el desierto de la desesperación? Y necesitamos que Dios nos acompañe. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos encontrado en el desierto de la angustia? Y deseamos que Dios nos visite. ¿Cuántas veces nosotros no nos encontramos en el desierto de un colapso económico? Y necesitamos que amigos o enviados de Dios nos visiten. Dios nunca abandona a Elías. Elías se echa debajo de un enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida. ¿Cuántas veces Dios no sabe cuáles son nuestras necesidades? Dios sabía que Elías tenía cansancio físico. Sabía que también había perdido su fe. Pero Dios manda un ángel que le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. Dios interactúa con Elías. Cuán maravilloso es que Dios venga a nuestro encuentro y nos hable para que nosotros nos podamos fortalecer a través de su palabra. Tal vez Dios no se te va a manifestar poderosamente presencialmente, pero lo podemos encontrar manifestado a través de la palabra y a través de la oración. Cuando sales a trabajar en pro de la causa de Dios, Dios envía a sus ángeles para que te acompañen. En este momento te pido que nunca abandones la fe, que sigas adelante, que Dios siempre está a la puerta buscando y deseando lo mejor para ti. Pablo le sugiere a los creyentes en Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11 y 12 le dice la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los hebreos habían recibido la palabra de Dios a través de los escritos de Pablo, pero ellos se habían olvidado. De lo contrario, esta declaración no se aplicaría. Es evidente que no habían avanzado como podrían haberlo hecho. Pablo quería que ellos crecieran espiritualmente, pero se habían detenido. Se os vuelve a enseñar, ya se les había enseñado, pero Pablo no se cansa. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que se nos vuelva a recordar la palabra de verdad? Esta misma condición existe ahora. Jóvenes y adultos malgastan su tiempo en lo que no es esencial. Dedican tiempo más a las cosas mundanas que al aprovechamiento de la vida espiritual. Desaprovechan las oportunidades espirituales de aprender los rudimientos del cristianismo, es decir, de la palabra de Dios. Una condición espiritual lamentable para hoy. A veces fallamos en la fe porque no estamos cimentados ni fundamentados en la palabra de Dios. Necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos instruya, necesitamos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros para que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros, que ya no somos niños fluctuantes, somos personas ricas en fe porque creemos en la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Pablo deseaba que ellos recuperaran la fuerza y su fe. De igual manera te habla a ti hoy para que si has desmayado en la fe la puedas recuperar. La invitación es que vengas a los pies de Jesús, que Dios está siempre dispuesto a perdonarte y a recibirte. Si has perdido el rumbo, no te preocupes, que la palabra de Dios es segura y Dios está dispuesto a llevarte a puerto seguro. La fe nunca debería apartarse de nosotros.
debemos avanzar juntos, animarnos unos a otros, debemos practicar el amor mutuo, hacer buenas obras. Y les dijo, recuerden que Jesús está en el santuario celestial, intercediendo por ustedes y también por nosotros. La invitación que les hago en este momento es que nunca abandonemos las pisadas del Salvador. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.